en el Parlamento Europeo y advirtiéndole al mercado de que si es necesario va a actuar y que va a proporcionar más liquidez al sistema financiero. Alberto Iturralde, analista independiente, ya nos acompaña para hacer el primer análisis esta tarde. Alberto, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, decía que parece que hay tranquilidad en el mercado, ¿no? Estamos viendo subidas importantes del 1,5% en Europa, en Estados Unidos más de lo mismo, a excepción del Nasdaq, pero cae muy poquito. VS incluso, que estaba cayendo en el día de hoy hasta un 16% desplomándose, ahora sube en torno a un 3%. ¿Hay tranquilidad? ¿Cómo ves en general la situación en los mercados en la jornada de hoy, especialmente en los últimos minutos? Yo todavía no entiendo por qué no tiene que haber tranquilidad. Yo la semana pasada os anticipaba, antes de empezar todo este lío con Credit Suisse, que era el que realmente tenía problemas, pero no la semana pasada. Los lleva teniendo desde hace años. Una semana antes, la quiebra de unos bancos americanos cuya exposición a deuda fija era excesiva para la necesidad de liquidez en los depósitos, les lleva a una quiebra. Vale, ¿y qué? Esos bancos se exponían un 55% al bono americano. Si tú vas a la cantidad de deuda fija que tiene asumida en su balance, por ejemplo, el Banco Santander, y es un 8%. Vamos. Y todo el mundo diciendo que aquí se iba a contagiar algo. ¿Por qué? Vale. Credit Suisse es otro banco que tiene problemas hace un montón de tiempo. No solamente por su forma de funcionar, sino porque se ha metido en todos los líos, archegos y demás situaciones en las que ha perdido hasta la camisa. Vale. ¿Y Credit Suisse quiebra? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? O sea, es decir, está cayendo el Banco Santander, ha llegado a caer un máximo hoy con respecto a hace 2 semanas del 24%. Pero alguien se cree que eso le tiene que afectar realmente al Banco Santander. Claro, ¿qué es lo que consigue el sistema financiero? Te empieza a meter miedo. Credit Suisse controla 600.000 millones en activos. ¿Y qué? O sea, es decir, si yo tengo mis acciones en Credit Suisse, controla mis activos. ¿Eso implica que yo me vaya a quedar sin mis acciones si Credit Suisse quiebra? No. Mis acciones pasarán a ser controladas por otro banco. Pero los 600.000 millones de activos siguen ahí. Ahora, los bonistas, por supuesto. Tú cuando compras deuda asumes un riesgo. Los accionistas, lo mismo. ¿Que eso sea legal? Dudo mucho que sea muy legal lo que han hecho. Porque, vamos a ver, tú para llevar a cabo una quiebra tienes que seguir un proceso concursal. ¿Cuál es la excusa que utilizan para no seguir un proceso concursal normal y corriente? ¡Ay, es que es un banco sistémico y el sistema se puede caer! ¿Por qué? ¿Ustedes están viendo en su barrio a todo el mundo ir al cajero a sacar dinero? ¿De Banco Santander, BBV, CaixaBank? ¿A qué no? ¿Dónde está el problema? ¿El problema en qué está? En que hay un listo que es VS que el viernes pasado quería comprar Credit Suisse por 920 millones de dólares y al final ha tenido que pagar 3.200, cuando si unimos única y exclusivamente la deuda del banco en bonos debería costar 23.000 millones de dólares en bolsa y no los 7.400 del viernes pasado. Vamos, que ha habido un listo que ha hecho un gran negocio. Y encima se quita riesgo de encima con una cobertura del Banco Central Suizo, incluido liquidez, línea de liquidez. ¿Ustedes me quieren decir dónde está el problema de esto? ¿Quién va a pagar esto? Los ciudadanos, en este caso los suizos. Vale, pero eso es lo de siempre. ¿Me puede decir alguien dónde está el problema sistémico en todo esto? ¿Que los mismos cagaduras de toda la vida siguen haciendo a costa de los mismos incautos de toda la vida, que somos los ciudadanos? Pues eso ha sido siempre así. O sea, yo no veo colas en los cajeros para hacer quebrar la banca. ¿O no será que con esto de que puede ser que la salida de dinero de los bancos sea un problema, nos quieren vender la moto de que hay que implantar monedas digitales para que no tengamos que ir a sacarlas al banco? Mira, no hay nada ahora mismo, porque yo esperaba que hubiera algo más. Esta mañana, cuando ya teníamos teóricamente solucionado el problema, empujan el mercado a la baja de una manera más que sospechosa y desde esto porque cae. Si ayer a la noche los futuros americanos venían en positivo, cuando ya se conocía toda la información sobre la operación de VS sobre Credit Suisse. ¿Y a qué viene a caer hoy un 2,5% todo el mercado en minutos? Claro, luego se recupera y si damos un paso atrás y miramos con un poco de distancia, ¿dónde está el riesgo sistémico? Ah, que el banco va a quebrar. ¿Y qué?
Pero si el dinero está ahí, en modo de activos, o llámalo como quieras. Ah, que unos bonistas pierden dinero de deuda. ¿Y qué? Pues eso ha sido siempre así. Tú arriesgas, obtienes un interés alto porque tu riesgo es más alto. Si no, no arriesgas. No sé, chicos, yo, de verdad, salvo que haya algo más, y venga ahora Deutsche Bank, y bueno, pues vale, a ver qué pasa con Deutsche Bank, o cualquier otro, es que no entiendo. No entiendo eso en la banca española, qué pánico está generando para que un Santander caiga un 24%, cuando no tiene un grado de exposición ni de lejos del que han tenido los bancos americanos a ese problema que han tenido. Tampoco había subido el Banco Santander un 500% en el año anterior a su caída, y esos americanos sí, porque obviamente asumen mayor riesgo, más posible beneficio, más posible riesgo. No sé. Yo es que llevo una semana intentando entender lo del tema sistémico, y he sido el que avisó primero esa semana pasada de que al que le tocaba era Credit Suisse y no los americanos. Que ya veis, o sea, no entiendo. No entiendo nada, Marta. Y me van a vender la moto de que sí, de que la caída de Credit Suisse va a suponer algo en nuestras vidas. Pues no sé qué, salvo que tengas bonos de Credit Suisse o acciones de Credit Suisse. Y si los tienes, ya has visto lo que pasa. Vamos, bueno, que no me creo nada. Lo mismo que la semana pasada, sigo sin creérmelo. Bueno, Alberto, efectivamente nos decías que salvo que haya algo más y ahora, por ejemplo, tengamos informaciones sobre que Deutsche Bank podría estar en una situación similar, entiendo de tus palabras que tampoco nos debemos creer entonces la caída del sector bancario. Entonces, la pregunta te la hago desde otro punto de vista. ¿Deberíamos entrar ahora aprovechando los desplomes, las caídas en el sector bancario? Yo lo he hecho esta mañana. Y eso que normalmente no ando enredando con acciones, solamente con derivados del DAX. Sí. Ya os he explicado durante estas semanas que la bolsa es alcista y va a seguir alcista. Y que los bancos, bajo mi punto de vista, volverán a esos máximos que marcaban hace 4 semanas. Los españoles, ¿eh? Tiene su lógica que hablemos de los españoles y no de, por ejemplo, los franceses, que volverán, pero les va a costar mucho más. Eso sí que pueden tener que ver culturalmente más afección a lo que sucede en Suiza. Pero los españoles no. No. Yo he comprado esta mañana. Claro, a ver, esto es como en octubre. En octubre, cuando el mercado había caído y te estaban diciendo que poco menos ibas a tener que ponerte un casco e ir a ser blanco de una bomba nuclear, que era algo así lo que pasaba, yo os expliqué que, bajo mi punto de vista, la bolsa iba a subir una barbaridad. Y ha subido. Yo no sé si la banca va a subir una barbaridad más de lo que ya ha subido. Porque para hacernos una idea de lo que ha subido durante los últimos meses, desde octubre ha subido un 70%. Si nos vamos, por ejemplo, al BBVA, lo ha hecho un 95%. Pero es que ahora mismo, el BBVA con respecto a sus mínimos de octubre está cotizando un 61% por encima. Es decir, que ahora mismo el BBVA dice, bueno, ¿nos creemos la caída? Joder, lo que sucede te lo tienes que creer, porque está sucediendo, es una realidad. Lo que podemos es preguntar, ¿realmente es una caída o es el inicio de una gran tendencia bajista en la banca? Eso sí que yo no me lo creo. Es que, vamos a ver, pero si un banco hace las cosas mal y quiebra, un banco hace las cosas mal y quiebra. Y si ha habido gente que ha apostado su dinero por ese banco, ya sea vía acciones, ya sea comprando deuda, quiebra. Eso se llama capitalismo, tío. Y tiene su forma, tiene sus cosas buenas. ¿Vale? Nada más. Eso no significa que todos los bancos vayan a quebrar. Repito, asómense a la ventana y miren las largas colas de gente intentando sacar su dinero sin poder hacerlo. ¿A que no las ven? Pues ese es el riesgo sistémico de Credit Suisse para BBVA y Santander. Ninguno. Que mañana suceda algo distinto, vale. Que intentemos enlazar la quiebra de los bancos americanos con Credit Suisse por las subidas de tipos de interés. Yo digo, ¿por qué no? Porque Credit Suisse tiene problemas hace más de 12-13 años. Porque su tendencia es súper bajista. Os lo expliqué la semana pasada antes de que se colocara el problema en la mesa. Cuando decían que los bancos americanos iban a generar un problema en Europa, digo, no. El problema en Europa va a venir vía Credit Suisse, pero eso no significa que vaya a generar un contagio masivo. Significa que vamos a ver quebrar un banco, punto, y al de unos días, pum, va y quiebra el banco. Pues ya está. Pero porque su cotización tendía a cero de una manera muy sospechosa.
cosa que no sucede ni en el Banco Santander, ni en el BBV, ni en muchos más bancos, otros bancos de Europa. Entonces, otra cosa es lo que políticamente nos quieran colar. Véase la implantación de las monedas digitales, que es muy probable, véase el hacernos creer que nos vienen a salvar cuando son ellos los que han generado el problema con su política monetaria, que también es verdad, que ellos han sido quienes han generado el problema y ahora van a salir a decirnos que nos salvan, y todo ese tipo de patrañas que el sistema financiero te hace creer para engañarte. Pero vamos, y ojo, que yo compre bancos no quiere decir que la gente tenga que comprar bancos. Quiere decir que yo no me creo que esto sea el inicio de una gran caída. ¿Que puedan caer más? Pues es probable. Pero que necesitaremos algo malo, realmente malo, para que se produzca lo que están diciendo, y no es la quiebra de Credit Suisse, un banco que venía cayendo como el plomo desde hace 12, 13 años, en contra de los demás. No. Bueno, y en agosto ya el Vaticano nos avisó cuando ordenó repatriar todo el dinero líquido que tenía por el mundo, incluido el que tenía en Credit Suisse. Es decir, son situaciones que ya las conoce todo el mundo, que hay un problema financiero, pero hay bancos y bancos. Veremos, Marta, yo no es que no me crea la caída, porque la caída es la caída, pero lo que no me creo es que esto vaya a ser un contagio masivo y todos muertos. A ver, que si mañana suben los tipos de interés no 0,5, 5 puntos enteros, pues igual tenemos un problema financiero. Pero vamos, yo ahora mismo no lo veo. Bueno, dudo que Christine Lagarde se atreva a subir tanto los tipos de interés o incluso poquito, porque ya ha dicho en el día de hoy que bueno, que todavía quedan subidas, pero se la ha visto un poquito menos agresiva, ¿no?, respecto a las subidas de tipos. Por cierto, también, Alberto, quería preguntarte por las declaraciones de un analista de Morgan Stanley, que hoy ha dicho, según recoge Bloomberg, que cree que el estrés bancario que estamos sufriendo estos días es la señal de que el mercado bajista ha terminado. A ver, bien es cierto que en Europa venimos con subidas importantes en los últimos meses, sobre todo desde que comenzó 2023, pero ¿se puede decir así con esa contundencia, como dice Morgan Stanley, que ha terminado el mercado bajista después de lo ocurrido con el sector bancario? No, porque el problema de Morgan Stanley es que te dicen una semana una cosa y a la siguiente lo contrario. Es decir, Morgan Stanley te acaba de decir eso. Tú apuntas todo lo que dice Morgan Stanley, y cuando digo Morgan Stanley hablo de JP Morgan, hablo de Goldman Sachs, hablo de todos. Y vete haciendo una relación de todo lo que van diciendo y dicen una cosa y la contraria de continuo, en función de cómo quieren ellos rellenar sus carteras. Entonces, no te lo puedes creer. Sin embargo, hay algo en esta caída bancaria de estos días, no hablo de Credit Suisse, sino en todos los demás, sobre todo los españoles, porque los franceses han caído más. Hay algo muy sospechoso de que probablemente, bueno, la caída del mercado terminó hace ya tiempo. La subida que hemos tenido desde octubre es brutal. Lo que pasa es que aquí, como no entendemos por qué el mercado sube, miramos para otro lado. El mercado sigue subiendo, nosotros diciendo, no, es que hay recesión, y el mercado sigue subiendo y tú, no, es que suben los tipos de interés, es que hay guerra en Ucrania, y el mercado sigue subiendo y tú ahí mirando a todo menos a la subida, porque como no te cuadra lo que está pasando, que el mercado suba, pues tienes que seguir mirando a lo que a ti te encaja, que es que no tendría que estar subiendo porque hay recesión, porque hay subida de tipo de interés. No, la realidad es que el mercado ha subido una barbaridad desde octubre. Y si Morgan Stanley te lo hubiera dicho en octubre, que la caída ha terminado y vamos a subir, yo me creería lo que dice Morgan Stanley. Cuando ya ha subido la bolsa española, por ejemplo, un 32% hasta máximos, ahora ha recortado, pero ha llegado a subir hasta un 32%, ¿qué viene? ¿Morgan Stanley a decirte que la caída ha terminado? No. Lo que sí que es muy sospechoso de que probablemente va a haber subidas es que con todo este ruido que hemos tenido estos días, que parecía que bueno, esto iba a ser la apocalipsis bancaria, los bancos están ahora mismo a un 61% de sus mínimos de octubre, por encima de sus mínimos de octubre. Tú compras en octubre BBV y ahora estás ganando el 61%, con toda la que ha caído estos días. Cuando tú tienes un movimiento en un sector muy rápido, como el que hemos vivido durante estos días, y las noticias negativas aparecen al momento, como ha pasado durante estos días, lo que quiere decir es que el movimiento no va a ser muy prolongado a la baja. ¿Por qué? Porque nada más que empezar a caer ya el sistema financiero está recogiendo títulos con tu miedo. Con tu miedo, sí, con ese miedo de los bancos, no, hay que salir de todos los bancos, fíjate qué mal están. Están un 61% por encima de los mínimos de octubre.
propaganda, ruido, miedo. Nada que ver con la realidad. Porque si realmente fueron a quebrar los bancos españoles por lo que le ha pasado a Credit Suisse, ¿por qué no está el BBV en los 3,86 que marcaba hace unos meses de mínimos? Está en 6,21. Porque es mentira. Porque claro que va a quebrar Credit Suisse. Es normal. Es que lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos es por qué. Es decir, ¿qué estaban haciendo mal? ¿Habéis oído hablar de acciones penales contra los directivos de Credit Suisse? ¿A qué no? ¿A que estáis hablando de millones de liquidez, activos, tal? ¿A que nadie está hablando de acciones penales? Es como es mentira todo. Porque si realmente, y es verdad que lo han estado haciendo muy mal porque su cotización lo evidenciaba, alguien debería estar emprendiendo acciones legales contra esos directivos. No, se emprenderán contra UBS por esa deuda que no se ha pagado. Tiene que haber un orden en los créditos a la hora de tomar un banco. Otra mentira. ¿Por qué está cotizando Credit Suisse en el mercado? Si ya han llegado a un acuerdo de que hay un banco UBS que lo va a comprar, ya le han asignado un valor a las acciones y ya no tienen que estar cotizando en el mercado. ¿Por qué está cotizando? Es ridículo. O sea, se están diciendo una cantidad de mentiras en todo esto. Y hay una cantidad de contradicciones en todo esto que yo lo último que me voy a creer es que otros títulos, un 61% por encima de hace 6 meses, pues eso es que alguien los está comprando. Y ese alguien va a ser el que le saque beneficio. Así es que, Marta, no sé si el mercado bajista ha terminado, porque yo lo veía ya que había terminado en octubre y lo expliqué, pero sí que creo que igual el de la banca, el movimiento bajista de la banca, podría estar próximo a terminar. Lo mejor que puede pasar es que haya algo más malo y que nos metan más miedo, porque eso significará que están recogiendo más títulos para luego subir más. Veremos. La banca y esa caída que estamos viendo en el sector bancario. Y por último, Alberto, quería preguntarte por declaraciones de Goldman Sachs, otro de los bancos de Wall Street, esta mañana diciendo que cree que esta semana, el miércoles, que es cuando tenemos ya el último día de la reunión de la FED, y a Jerome Powell hablando, que vamos a tener a un presidente de la FED que va a pausar la subida de tipos. Pero es cierto que parece que el mercado tampoco está apostando precisamente por que vaya a ocurrir eso, que Powell reconozca que efectivamente el peligro que hay en el sector bancario es para tanto como para pausar la subida. ¿Crees que puede ocurrir o qué esperas para la reunión de la FED? ¿Ves cómo son unos farsantes? Hace un año conocimos la noticia, y fue un escandalazo, de que todos los bancos de inversión, Goldman Sachs a la cabeza, conocían con 3 meses de antelación las decisiones de subidas de tipos. Con 3 meses, en el peor de los casos. Si no pueden conocerlo, con 3 meses será con 1 o con 2. O con 3 semanas, pero siempre lo saben. Y ahora te están diciendo que, hombre, que el miércoles yo apuesto a que va a parar y ya verás como igual hasta son capaces de equivocarse. ¿Por qué? Porque te están mintiendo. Porque te están generando una expectativa para que luego cuando se produzca la noticia, ya sea la que ellos dicen o ya sea la contraria, mover el mercado, utilizar la excusa de mover el mercado. Cuando en realidad ya nos hemos enterado hace tiempo de que conocen exactamente qué decisiones va a tomar la FED, de cuánto se van a subir, a bajar o a no hacer nada. O sea, una patraña. ¿Una patraña para qué? Para que tú hagas el indio como han hecho las últimas 12 o 13 decisiones de la FED los especuladores, los traders, que es ponerse así, a ver qué dice, y tomar decisiones en función de lo que diga. Y les pegan unos cuantos latigazos y al día siguiente todo sigue tan normal. Les han soplado una cantidad de dinero brutal. Les han dejado la cuenta tiritando por tontos, por tomar decisiones cuando no hay que tomarlas, que es cuando Powell habla, y ya está. Y Goldman encantado, que es el que agita el árbol. Y todo esto sabiendo realmente cuánto se van a subir, bajar los tipos de interés, porque lo saben. Para que te dice una cosa, para que tú estés así, haciendo el indio. Nada, Marta, no te creas nada. Alberto Iturralde, analista independiente, como siempre, un placer hablar contigo y estar con nosotros en esta jornada que, insistimos, es festivo aquí en Madrid, en la capital española, así que muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Que pases muy buena tarde. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, y sí.